Agárrense todos los que han heredado, los que están por heredar o los que están en un proceso de herencia, porque ahorita vamos a hablar con el licenciado Eugenio Castañeda de lo que tienen que saber y lo que no deben de hacer, los errores que se cometen con las herencias, porque nos mandaron una cantidad de tweets impresionantes la última vez que hablamos de testamento sobre las herencias. Y el licenciado Castañeda, que es notario de la Ciudad de México, de la notaría 211, les va a dar una cátedra infernal y les va a resolver todas sus dudas. Los errores más frecuentes, Eugenio, a la hora de recibir una herencia. Hola Marta, hola Rebeca, pues gracias por la invitación nuevamente en nombre del Colegio de Notarios y pues aquí estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que se presente en relación con el tema de los testamentos, ¿no? La vez pasada hablamos de los requisitos que se necesitan para otorgar testamento, de lo sencillo que es hacerlo. Y ahora, bueno, pues como decías, las personas que van a recibir o que recibieron más bien una herencia por el fallecimiento de algún familiar, sí, ya sea por testamento o intestados, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que no por el hecho de que alguien nos haya nombrado heredero en un testamento, ya la hicimos. Hay que seguir un trámite ya sea judicial o ante notario, dependiendo del caso, para poder nosotros tomar posesión de la herencia y convertirnos en propietarios. Porque muchas personas a veces confunden o creen y dicen, yo tengo el testamento de mi abuelita que se murió hace 20 años y a mí me nombró heredero. Y ya, pues ya por eso ya puedo ocupar la casa, disponer de los bienes. No. Hay que hacer un trámite primero para que... primero hay que reconocer legalmente la validez de ese testamento. Porque, como platicamos la vez pasada, el testamento válido es el último que yo otorgue. Yo puedo haber hecho un testamento hace 10 años y a lo mejor estaba casado y después me divorcié y a lo mejor tuve hijos de mi primer matrimonio y ahora me volví a casar y tengo hijos con mi segundo matrimonio, o no, simplemente no me volví a casar, tuve hijos por fuera de matrimonio y mi matrimonio y mi testamento de hace 10 años sigue siendo válido. Y a mí se me fue el avión y me olvidé de hacer testamento y resulta que yo fallezco y mi último testamento de hace 10 o 15 años es el que va a resultar bueno. Y no incluye a tu nueva esposa y a tus nuevos hijos. Exacto, entonces hay que estar muy atentos porque el tiempo se va muy rápido, los hijos crecen y las circunstancias pueden cambiar. Entonces, claro, primero que nada, revisar periódicamente el testamento, porque también se puede dar el caso de que las personas que yo instituí como herederos o que nombré como albaceas, resulta que yo me llevaba muy bien con un compadre que lo nombré albacea porque era de toda mi confianza, pero mi compadre se fue a vivir a Estados Unidos, ya no lo volví a ver, y entonces va a haber un problema a la hora que yo fallezca con ese albacea. O falleció, desgraciadamente, una de las personas que yo instituí como heredero en mi testamento. Y eso también es un problema si no instituí herederos sustitutos, ¿no? Ahora, entonces, te voy a hacer una pregunta. Tú pensemos que tienes el testamento de tu papá, de tu esposa, de tu marido, de quien sea. Tú tienes el testamento o sabes dónde está. Se muere la persona. Llegas y ¿a quién le llevas ese testamento? ¿Al notario que lo hizo o al notario que se te dé la gana o al abogado que se te dé la gana? Al notario que se te dé la gana, ¿no? Okay, al notario que te quede más cerca, el que sea de tu confianza. Si es el mismo que hizo el testamento, muy bien. Y si no, pues al notario, porque puede ser que ese notario ya haya renunciado, que ya haya fallecido, sí, que ese testamento... Entonces, tú tienes que llegar con el acta de defunción, con el testamento y decirle al notario, quiero que me ayudes a tramitar la sucesión de mi papá, de mi abuelito, de mi esposa, de quien sea. Y entonces el notario te va, con ese testamento y el acta de defunción, va a solicitar informes para saber si efectivamente esa persona, ese testamento que conocemos, fue el último que hiciste, que hizo el testador. Y entonces ya con esos informes que expide el Registro Nacional de Avisos de Testamento, se checa a nivel de todo el país y entonces te responden, sí, ese testamento, o te topas con la sorpresa de que no, de que hay otro testamento posterior y de que entonces hay que buscar ese testamento posterior para saber qué dice y entonces ya tener la certeza de quiénes son los herederos, ¿no? Ok, ahorita vamos a hablar de la otra variable de la herencia. Cuando alguien se muere intestado, o sea, sin testamento, y ahí sí, agárrense y persínense. Por eso siempre hemos dicho, el mejor regalo que le puedes dar a tu familia
es tener un testamento. Así Porque es. los pleitos, las discusiones, las rupturas familiares que hay cuando alguien se muere sin testamento son un infierno. Ok, espérate, Así es. pero vamos con el siguiente punto. En la herencia, ¿hay que pagar impuestos? Mira, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. En México, hoy por hoy, Ajá. no se paga un impuesto a la herencia. Es decir, no hay, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, que es la que grava cualquier tipo de ganancia que tú percibas por tu trabajo, por cualquier ingreso que tengas por rentas, por dividendos de tu empresa, eso, la herencia no causa impuestos sobre la renta. En otros países sí. Es más, hay muchos países donde se causa el impuesto sobre la renta y los impuestos pueden llegar hasta el 50% del valor de lo que heredes. Pero en México, hoy por hoy, no se causa un impuesto sobre la renta. Y esto es muy ventajoso porque si se causara ese impuesto sobre la renta, muchas de las trámites de herencia se detendrían porque mucha gente no tiene liquidez no podría tener liquidez para pagar los impuestos. Pero lo que sí se causa es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o el impuesto que en algunos estados se llama de traslado de dominio, cuando tú heredas un inmueble, pero no lo pagas por el hecho de heredarlo, sino lo pagas por el hecho de adquirirlo. Es el mismo impuesto que se paga cuando tú compras una casa, cuando te donan una casa, cuando te sacas una casa en una rifa o por cualquier otro medio tú adquieres un inmueble. Entonces, ese impuesto se causa por el hecho de la transmisión de la propiedad del inmueble, ya se trate de un terreno, ya se trate de un departamento, se trate de una casa, es el impuesto por adquisición de inmuebles, pero no deriva de la herencia propiamente, sino del hecho de adquirir un inmueble por el título que tú quieras. Claro. Ok, ahí te va otra variable. ¿Qué pasa si te heredan, aceptas la herencia, estás obligado a pagar, por ejemplo, las deudas del difunto? Mira, esa también es una pregunta muy común. Hay un concepto jurídico que se llama el beneficio de inventario. Las herencias se aceptan a beneficio de inventario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando vamos a recibir una herencia, el albacea tiene que hacer un inventario de los bienes y este inventario es como un balance de una empresa. Se tienen que inventariar tanto los activos, es decir, los bienes que yo voy a recibir, como los pasivos que eventualmente hubiera tenido el autor de la sucesión, es decir, la persona fallecida haya o no haya hecho testamento. Entonces, se hace un inventario y dices, yo voy a recibir bienes que valen 100, pero mi abuelito o mi papá debía 150. Entonces, yo estoy obligado a pagar hasta los 100. Y si ya no alcanza para pagar los otros 50, pues mala suerte para los acreedores. Pero yo no estoy obligado a poner de mi dinero una cantidad adicional para cubrir las deudas que haya dejado mi abuelito. Entonces, ese es el beneficio de inventario. Si alcanza para pagar las deudas, si yo recibo 100, mi abuelito debía 20, pues ya nada más me van a quedar 80. Sí. Pero si él debía más y hay documentos que acrediten esa deuda, un crédito hipotecario, un pagaré, un contrato de préstamo, cualquier cosa, entonces pago hasta donde me alcance lo que me dejó mi abuelito y hasta ahí. Pero entonces te quedas sin nada. Pues sí, ya te quedas sin nada. O sea, tú aceptas la herencia y en principio no sabes cuánto hay, ¿no? A lo mejor tú crees que tu abuelito era un ricachón y que tenía una gran casota y que tenía un rancho y que tenía dinero en el banco y aceptas la herencia. Pero en el momento en que aceptas la herencia, pues resulta que se enteran todos sus acreedores que él falleció y entonces se presentan contigo, acreditan debidamente que efectivamente no les había pagado y entonces pues tú tienes que pagarles con esos bienes. Si te queda un remanente, pues entonces ya la hiciste. Pero si no te queda un remanente, pues entonces adiós y ya pues, le mandarás a hacer unas misas a tu abuelito y se acabó. Pero digamos que no es lo común, ¿no? Muchas deudas, por ejemplo, si tú tienes un crédito hipotecario sobre tu casa, hay un seguro
que dice que si tú falleces, el crédito queda cubierto automáticamente. Entonces, no hay que preocuparse tanto por eso, ¿no? Y además, pues los adeudos deben estar debidamente documentados y acreditados para que te puedan exigir el pago, ¿no? Claro. Hay algo que no entendemos, Eugenio. ¿Qué pasa si en un testamento nombraste a tus herederos, pero no nombraste herederos sustitutos? Explica cómo se puede dar ese caso. Bueno, mira, puede ser, si no recibiste una adecuada asesoría, o no te dio la gana, simplemente dijiste, se lo dejo a mis hijos por partes iguales, ¿no? Y entonces no nombras herederos sustitutos y resulta que sucede una desgracia, un terremoto, y tus hijos fallecen. Y entonces no nombraste herederos sustitutos. ¿Qué va a pasar? Que entonces va a ocurrir como si no hubieras hecho testamento. La herencia se va a volver intestamentaria. Y entonces ya no va a tener. Y entonces los si tuviste nietos, pues qué buena suerte, van a heredar los nietos la parte de tus hijos fallecidos. O no hay nietos. Pero si no hay nietos, te vas a ir a los parientes más próximos, que pueden ser tus papás si todavía viven, tu esposa si es que sobrevivió, no hay nietos, tus hermanos, tus medios hermanos, y así sucesivamente hasta el 4º grado. Entonces, si yo hago un testamento contigo, tú siempre me dirías, muy bien que le heredes todo a tus hijas. Si tus hijas no están vivas, ¿quién va a heredar? Exacto. Y ahí tengo que decir mi hermana Eugenia, mi hermano Roberto, o todos mis hermanos en partes iguales, ¿no? Sí, o dices, se lo quiero dejar. ¿O sabes qué? Mi Rebeca Mangas. Claro que sí, claro. Eso, ¿por qué no? También, mira, esa es una de las ventajas que existen en México y que a lo mejor no lo mencionamos la vez pasada. En México existe lo que se llama la libre testamentifacción, es decir, tienes absoluta libertad para tú heredar a quien te dé la gana, ya sea a tu familia o a una institución o a tu comadre o a tu amiga Rebeca. Bueno, las historias de, no hombre, la viejita dorada con una casa que te mueres, se la dejó a las Carmelitas Descalzas. Sí, puede ser. Ahora, solamente tienes obligación de dejarle alimentos a las personas que en un momento dado pudieran tener derecho a ellos. Por ejemplo, si tú tenías hijos menores de edad y nombraste a Rebeca como tu heredera, no, pues entonces ahí sí va a haber un freno y van a decir, oye, espérame tantito, tenías que haber dejado alimentos a tus hijos menores de edad o a tus hijos incapaces o a tu papá que ya estaba enfermo y no tenía con qué mantenerse. En ese caso hay una limitación, pero en lo demás tú le puedes dejar a las Carmelitas Descalzas, a la Asociación Protectora de Animales, a la Cruz Roja o a quien te dé la gana. Claro. Oye, a ver, una pregunta. ¿Te mueres sin hacer testamento? ¿Tienes esposo o esposa y tienes hijos? ¿Cómo se reparte esa herencia? Ok. La ley señala que la esposa o el esposo, los cónyuges, tienen derecho a heredar la parte de un hijo. Es decir, cuando concurren cónyuges con descendientes, ¿sí? Si yo tuve 3 hijos y esposa, se va a repartir entre 4. O sea, mi 4 esposa, partes iguales. 4 partes iguales, con una salvedad. Si mi esposa tiene bienes propios, ¿sí? Y esos bienes propios rebasan la porción que le hubiera tocado como hijo, entonces no hereda. Entonces nada más heredan los hijos. No sé si me estoy siendo claro. Perfecto, pero ¿sabes qué? No me parece justo. O sea, yo hubiera pensado que si se muere tu marido y eres tú y tus 2 hijos, que a ti te toque el 50% de la herencia y el otro 50% se reparte entre los 2 niños. Mira, tú lo que me estás diciendo es que no, entonces reparte entre 3 partes iguales. Si están casados en sociedad conyugal, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Tú sabes que hay 2 maneras de contraer matrimonio, por bienes separados, separación de bienes, o por sociedad conyugal, que le llamamos comúnmente bienes mancomunados. Si yo me morí, yo fallecí y estaba casado en sociedad conyugal, la mitad de todo lo que tenía ya es de mi esposa. O sea, ya era desde antes de mi esposa. Sí. Entonces, mis hijos nada más van a heredar sobre el otro 50%. Ya. Entonces, si compramos la casa ya estando casados, la mitad ya es de mi esposa, entonces ella ya no hereda y solamente el 50% que me correspondía a mí
le va a tocar a mis hijos. Entonces, eso equilibra. Pero si están casados en separación de bienes, solamente que ella, partes iguales, pero si ella tenía bienes, porque ella a su vez heredó de su mamá o heredó de su abuelito y tiene bienes propios que igualan o superan la porción de uno de los hijos, entonces ya no le corresponde heredar y nada más se reparte entre los hijos. Oye, Eugenio y yo, cuentavientes, no les podemos suplicar más de lo que ya les hemos suplicado, que hagan un testamento. Me da idéntico si ustedes dicen, es que ¿para qué voy a hacer un testamento si yo no tengo nada? Es que hasta el perro lo deberían de poder heredar, ¿no? Quiero que mi perro se lo quede tal, o quiero que mi coche se lo quede fulano, o quiero que mi colección de CDs los tenga mi prima que ama la música. Aunque ustedes crean que no tienen nada, sí tienen cuentavientes. Y les voy a decir por qué. Les voy a leer el caso que me acaba de llegar en Twitter del clásico ejemplo de lo que pasa cuando alguien se muere sin testamento. Dice una cuentaviente, mi suegra se murió hace 3 años, solo quedan 2 hijos y se pelearon. Y la hermana ya se metió a la casa que heredó la mamá a los 2 hijos. Entonces, el hermano está furioso porque la hermana se metió a la casa que seguramente él quería vender y repartir en partes iguales. Y ahora al hermano, si me corrige Eugenio, no le queda más de otra que demandar a su hermana por despojo y hacer un proceso legal del infierno. Así es. Él tiene que iniciar alguna acción legal. Primero, no necesariamente tiene que ser una denuncia por despojo. El despojo es un delito, ¿no? Porque habría que ver si ella ya vivía ahí con la mamá o si fue y se metió o de qué manera llegó a tomar posesión de la casa. Pero si él puede obligarla a vender la casa, tiene que iniciar una acción de división de la copropiedad o división de la cosa común, porque nadie, de acuerdo a la ley, está obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, pero sí va a tener que seguir un procedimiento legal, va a tener que contratar un abogado, va a tener que demandar a la hermana, va a tener que exigirle la desocupación y entrega de la casa, y entonces sí van a tener que repartirse el precio de la casa una vez que lo vendan. Pero sí, esa situación va a derivar en un conflicto legal que tiene solución, pero va a implicar gastos, pago de abogados, un juicio que no sabemos cuánto vaya a tardar. La hermana seguramente se va a intentar defenderse y va a decir que su mamá le dejó la casa para que ella la habitara mientras quisiera o alguna cosa así. Y siempre va a ser un problema. Entonces siempre hay que dejar las cosas en claro. Y esto es más común, se presenta más comúnmente de lo que uno puede imaginar. Claro. Oye, y ya sé que los vas a regañar horrendo. El testamento no se hace en una servilleta. El testamento no es una carta instrucción. El testamento no lo haces con una hoja bond, te picas el dedo y pones la huella con sangre. Así no se hace un testamento. No sirve de nada. Los testamentos... No sirve de nada. La figura del testamento hológrafo, que es el testamento escrito de puño y letra del testador, que existía todavía en la Ciudad de México hasta hace unos años y sigue existiendo en algunos estados, solamente es válido si se deposita en el Archivo General de Notarías o el testamento público cerrado si se deposita ante un notario por duplicado, ante una serie de testigos, se guarda en un sobre, lacrado, etcétera. Pero es un problema porque el día de mañana resulta que los testigos ya fallecieron, que el sobre se mojó y se rompió y entonces eso anula el testamento, que yo escribí una serie de cosas sin la debida asesoría en ese papel bond o en esa servilleta y entonces no tuve la asesoría adecuada y puse una serie de cosas que no son válidas o condiciones que no son legales o circunstancias o no preví lo de los sustitutos y entonces de todas maneras no voy a resolver el problema. Dejas un desmadre, Eugenio. Sí. Por eso la sugerencia es acudan con un notario, reciban la asesoría adecuada y entonces el notario les va a decir qué pueden y qué no pueden poner en el testamento. Claro. Oye, ahora te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros. Miren, cuentavientes, es muy importante que hablen con sus papás, si están vivos o con el que esté vivo. Si sus papás no tienen testamento. Y yo creo que la conversación tiene que ir hacia, ma,
lo que sea que tengas, tienes que decirnos cómo quieres heredarlo. Porque no quiero acabar tranqueada con mis hermanos. Vamos a hacer un testamento. Claro. ¿No? No, mira, y hacerlo sin esperar a que estés enfermo y sin esperar a que a tu papá le dé Alzheimer o tenga claro. y no sepa lo que quiere. Bueno, necesitan a Eugenio en su vida, cuentavientes. ¿Ok? Entonces ahí les va. Es Eugenio Casta en Twitter, Colegio de Notarios, por si quieren ver un notario fuera de la Ciudad de México que les quede más cómodo. Pero Eugenio es la notaría 211 en la Ciudad de México y ahí les ve el teléfono. 55 56 01 21 05. Bueno, y si de Eugenio, ahí se juntan con él, le lloran, le cuentan, le explican y él les resuelve. Marta, nada más déjame decirte, el teléfono del Colegio de Notarios es el 55 55 11 18 19. Por si me pudieras también tuitearlo, 55 55 11 18 19. Y ahí pueden también buscar a cualquier miembro del Colegio de Notarios, notario o notaria, que los atienda. Así que acudan al Colegio de Notarios. También hay todos los colegas notarios están capacitados para darles la mejor asesoría. Y si no, entrando también a la página del colegiodenotarios.org, ahí pueden encontrar el directorio de notarios y ahí estamos todos los notarios y notarias, estamos a sus órdenes. Te queremos, Eugenio, te queremos. Gracias por cuidarnos. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes y seguimos en comunicación para cualquier tema que les interese. Perfecto. Gracias, Eugenio. Un abrazo.